Escuchar no siempre es fácil, recordar tampoco. Vemos las crisis como momentos aislados, pasmados en la historia, desconectados del pasado. Y cuando estas crisis se sostienen en el tiempo y coinciden con el ruido absurdo que suele imponer el poder, como celebrar Navidades en octubre o cerrar redes sociales, es aún más complicado entender cómo empezó todo. Pero para dar sentido y reconstruir hay que hacer memoria. En este capítulo vamos a tratar de unir los puntos, vislumbrar el panorama que ha permitido que Venezuela viva lo que vive el día de hoy. ¿Quieres escuchar a Venezuela con nosotras? Bienvenida. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo. Esta historia tiene muchos comienzos. Uno de ellos, quizá el más importante, tiene que ver precisamente con la falta de escucha. Durante años, y a pesar de haber sido reconocida como una de las democracias más estables de la región, el sistema político tradicional venezolano falló en ser un verdadero interlocutor para los sectores populares, ignorando sus necesidades y promoviendo una idea de progreso desconectada de la realidad, siempre con el respaldo de la renta petrolera. Esa desatención desencadenó en un esperable descontento y fue terreno fértil para el surgimiento de nuevas voluntades políticas. Luego de una debacle económica, la erosión de las instituciones y un golpe de Estado fallido liderado por quien sería su gran protagonista, el chavismo llega al poder con traje militar en elecciones, garantizando ser la voz del pueblo. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Escuchan a Albo Rodríguez, periodista y cofundadora del medio La Vida de Nos. Él se lanzó a la presidencia unos años después. Para mí, el que haya dado un golpe de Estado ya era un signo suficiente de que él no era una buena opción para Venezuela y que con él la democracia venezolana iba a estar en peligro. Hugo Chávez Frías gobernó Venezuela entre 1998 y 2013, cuando murió. En su primera elección fue elegido con el 56.2% de los votos. Abordar la complejidad de su gobierno nos llevaría a muchos episodios, pero hay una constante que se confirma hasta hoy: el autoritarismo como proyecto político. El triunfo de Chávez, además de percibirse como un nuevo capítulo en la historia política del país, amenazó con derribar a las élites de antaño que consolidaron su poder a partir de aquella sordera social que mencionamos al principio. Había una Venezuela antes y una después de su llegada, y no faltaron poderosos enemigos que se le enfrentaran y fervientes seguidores que lo idolatraran. Mi padre fue un hombre que luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, actuó muy, muy fuertemente en la resistencia, estuvo preso por eso. Fue un hombre de izquierdas toda su vida, mi madre también, y ambos con la llegada de Chávez pues vieron en él una opción y fueron chavistas por muchos años. En mi casa se hablaba de política en todas las sobremesas y muy prontamente yo me di cuenta de que todo lo que significara objetar las decisiones de Chávez o su visión del mundo eran un motivo de conflicto profundo con mi padre, hasta el punto de que, estuvimos separados por casi un año. Yo estuve sin ir a mi casa por esa razón. A los 2 años de su presidencia, el 11 de abril de 2002, un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Chávez fracasó, con su triunfante regreso 2 días después. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. En este momento soy como un mar multicolor. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. Estos embates y ese carácter de regresar de las cenizas como un ave fénix premió el discurso que luego justificaría políticas cada vez más autoritarias. Y es que desde temprano empezó a ser claro para el chavismo que los contrapesos políticos, comunicacionales y sociales eran un estorbo. Estamos en franca y abierta pelea con unas cúpulas, con un modelo que no sirvió,
que fracasó y que hizo que aquí desaparecieran 200.000 millones de dólares. Ahí sí se perdió bastante dinero aquí. Bueno, ¿cuánta riqueza hizo? El hecho de que se haya perdido antes tanto no le justifica a usted que pudiendo realizar un milagro en Venezuela no lo haga. Usted puede realizar un gran milagro en el país porque tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, apoyo del pueblo, tiene todo el apoyo, pero si usted se va a un gobierno radical, lo peinan. En 2009 modificó la Constitución para reelegirse indefinidamente y en nombre del socialismo del siglo XXI y en contra de lo que llamó las élites globales, erigió una poderosa plataforma latinoamericana con múltiples alianzas y no menos contradicciones. Con un barril de petróleo que rondó los $100 y que le permitió ganar alianzas en el Caribe, bajó la pobreza y creó inclusivas misiones sociales en educación y salud que años más tarde resultaron insostenibles cuando el dólar bajó. Las misiones sociales venezolanas, impulsadas por el gobierno revolucionario, por el pueblo, no tienen precedentes en la historia de este continente. A la par, vulneró la independencia del Poder Judicial, del Banco Central y de la Compañía Nacional Petróleos de Venezuela, ejerciendo su poder cada vez con menos límites. Uno de los grandes focos de Chávez fue el control de la narrativa y la eliminación de voces disidentes. Ofensiva comunicacional en todo el frente y en todos los niveles, desde lo abstracto hasta lo concreto, desde lo micro hasta lo macro. Durante su gobierno se instauró una política de hegemonía comunicacional como instrumento necesario para la revolución, en palabras de su entonces ministro de Comunicación, Andrés Izarra. El resultado fue la eliminación sistemática del ecosistema de medios en el país y la vulneración de la libertad de expresión. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero. A su sucesor, elegido por él mismo, le dejó un país al borde de una crisis económica. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y así, como en un acto de magia, Chávez abandona el escenario dejando un país en ruinas, pero con una reputación casi heroica. Ustedes tenían que haber rezado mucho para que Chávez siguiera vivo, señores de la oposición, porque Chávez era el muro de contención de muchas ideas locas esas que se nos ocurren a nosotros. Un mes después de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro es electo presidente con un margen muy ajustado y con acusaciones de fraude. Entre venezolanas y venezolanos hay conversaciones recurrentes sobre qué hubiese pasado de no haber muerto Chávez y de nunca haber llegado Maduro al poder. Las hipótesis son múltiples, pero dos hechos son indiscutibles. Por una parte, muy en contradicción con su discurso, el chavismo se había consolidado como la nueva élite, monopolizando el poder militar, económico y político. Por otra, el país arrastraba una crisis socioeconómica que, con o sin Chávez, estaba por desbordarse, y esto fue exactamente lo que pasó. Venezuela alcanzó niveles históricos de descalabro y escasez en 2014, convirtiéndose en el país con la inflación más alta del mundo. Dormimos aquí toda la noche, ¿verdad? Por todas las mentiras que dice el presidente, y luego entramos y no hay nada, y aparte de que no hay nada, todo es mentira porque no han bajado los precios, todo está igual. Entonces tienen que hablar claro, no puede estar diciendo ese poco de mentiras. El gobierno empezó a referirse a la crisis como guerra económica, sabotaje, manipulación. Todo un discurso construido alrededor de la idea de amenazas externas que buscan desestabilizar. Con este impulso comenzaron protestas masivas que fueron recibidas con una fuerte represión y el encarcelamiento del líder de oposición Leopoldo López. Una nueva cara del autoritarismo se presentaba ante los venezolanos y esta, lamentablemente, iría arreciando con los años. Otro hito iba a ser determinante: las elecciones legislativas de 2015. Después de 2 décadas de revolución bolivariana, en diciembre de ese año, la oposición logró una mayoría arrolladora y Maduro perdió el control de la Asamblea Nacional. El pueblo venezolano sacó una amplísima mayoría y eso no lo va a parar, ni lo va a ocultar, ni lo va a desmerecer ningún estítico primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Se habla por primera vez de la posibilidad de una transición política institucional. Y se tejen también otros planes desde el madurismo. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. Escuchan a Rockmi Arias, activista dedicado a la innovación social. Como clave, pero para mí, 2015, cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional, ganaron el Congreso y fueron mayoría por primera vez, el gobierno de Nicolás Maduro hizo varias cosas ese año que fueron, creo yo, como unos ensayos para lo que sucedió ahorita. Ellos, por ejemplo,
antes de que se acabara el periodo de la Asamblea Nacional Chavista, nombraron sus propios jueces para el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Para asegurarse que el Tribunal Supremo de Justicia estuviera a favor de Maduro cuando llegara el momento. Es decir, el gobierno de Maduro preparaba su permanencia en el poder ante una posible derrota legislativa, una práctica que Chávez perfeccionó en vida con la socavación de las instituciones. Y así continuó. En enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia, o el TCJ, controlado por el chavismo, declara en desacato a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, lo que bloquea sus decisiones. En octubre de ese mismo año, la oposición llama a un referéndum para revocar a Maduro, que inmediatamente es suspendido por el Consejo Nacional Electoral, también parcializado a favor del gobierno. Más adelante, a inicios de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia vuelve a activar una maniobra, intentando esta vez asumir las funciones de la Asamblea Nacional, en una medida que fue calificada por la oposición como un golpe judicial. Pero que ha sido como una escalada poco a poco de ir socavando la independencia de poderes y de ir acabando con la institucionalidad del país. Esta acción generó una nueva oleada de protestas sostenidas durante al menos 4 meses, con una represión brutal y dejando más de 100 muertos. ¡Brother, no te desmayes, respira! Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. Perforación en el pecho, el chamo estaba delante de nosotros en primera línea. En la refriega con la policía sale herido. Lo llevamos hasta frente al ministerio. Intentamos ahí, la gente de los Cruz Verdes y de primeros auxilios de la UCB intentó auxiliarlo. Lo intentaron reanimar, se lo intentaron llevar a la clínica, pero no se pudo. Para que este dolor no nos convierta esta acción en odio ni en venganza. Que este dolor nos llene de fuerza, que nos motive, que nos siga moviendo. Ellos no van a poder con nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la carta? Ay, esperen que pase una desgracia para que esto se acabe. ¿Hasta cuándo? Por si fuera poco, en julio de ese año Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, pero sin consulta popular. Aunque la constitución no se modificó, esta asamblea asumió las funciones legislativas, usurpando a la Asamblea Nacional de Oposición. La presión internacional aumentó alrededor del gobierno y una serie de sanciones fueron impuestas desde los Estados Unidos. En específico, estas sanciones prohibían a los bancos estadounidenses comprar bonos del gobierno venezolano a través de PDVSA, la compañía petrolera del Estado. Otras sanciones individuales fueron impuestas contra Maduro y varios funcionarios. Es común ver en las calles de Venezuela vallas puestas por el gobierno que dicen que la escasez de gasolina o medicinas es a causa de las sanciones que, según ellos, pidió la oposición. Aunque el sistema de sanciones complicó el acceso del petróleo venezolano a mercados importantes, estas no incluyen limitaciones para medicinas ni alimentos. Estamos viendo lo que nunca habíamos visto antes, que era un incremento importante y creciente, y yo diría que exponencial, de desnutrición severa, pero desencadenada por hambre, por falta de alimentos, no por enfermedad. Ya tenemos mucho tiempo donde fallan los medicamentos básicos, sobre todo las anticonceptivas, los antibióticos, los antialérgicos, los tratamientos para el cáncer, o sea, los nebulizadores para el asma, eso está muy mal. Para 2018, la crisis humanitaria en Venezuela no solo era indiscutible, sino que ya estaba teniendo impacto regional con millones de venezolanos huyendo del país. Es un periodo marcado por el hambre, por la falta de insumos, y las historias son cada vez más desgarradoras. Mi mamá llegó a un extremo que se le veían los huesos. Y yo dije, mami, tengo que salir a la calle, buscar comida. A diario se nos mueren y se nos mueren los niños por falta de insumos, por falta de material, por falta de un buen servicio, por falta de una buena atención. Ese año, y con la complicidad una vez más del Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro es reelecto en unas elecciones ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional y la oposición. ¿Cuánto han subestimado al pueblo revolucionario? ¿Cuánto me han subestimado a mí? Y aquí estamos, victoriosos otra vez. Ante la irrupción de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista y la reelección de Maduro, la Asamblea Nacional proclama a su presidente Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, argumentando que Maduro es un usurpador tras unas elecciones ilegítimas. Todo esto bajo el amparo de la Constitución venezolana. Guaidó recibe el apoyo de más de 50 países, incluidos Estados Unidos y la mayoría de los países europeos y latinoamericanos.
Es a partir de este momento, y con voceros de partidos políticos y sociedad civil, que se activó un engranaje de incidencia en estructuras internacionales, y el caso venezolano, con todos sus matices, alcanza instancias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento. Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Y claro, ¿quién puede entender que un país sin una guerra tenga una diáspora de 8 millones de personas? ¿Cómo explicar que un país petrolero tuviera la inflación más alta del mundo? ¿Cómo es posible que en la cuna de la Revolución Bolivariana hoy se cometan crímenes atroces contra la población, especialmente los más pobres? Esto lo veremos en el próximo episodio. Este es un podcast producido por Luchadoras, construido de la mano de Claudia Lizardo. Escritura, Claudia Lizardo y Paola Camarena. Edición de audio, Bartolomé Chanona. Narrativa gráfica, Mesli Sánchez. Estrategia digital, Raquel Hernández. Coordinación, Itzel Plasencia. Narrado por Claudia Lizardo.